La ansiedad social representa uno de los trastornos psiquiátricos más comunes. Según recientes estudios epidemiológicos, se ha estimado que aproximadamente 13% de la población ha padecido de este trastorno en algún momento de su vida. La ansiedad social, también conocida como fobia social, se caracteriza por el temor que experimenta una persona a interactuar en situaciones sociales. Estas situaciones pueden ser de muy diversa índole. Por ejemplo, temor a hablar en público, salir con una persona del sexo opuesto, hablar con figuras de autoridad, ir a una reunión social, asistir a una fiesta, entre otros. Y este es un trastorno que afecta significativamente la vida de quienes los padecen, pues para nuestro desarrollo profesional y personal es absolutamente necesario interactuar con otras personas. De hecho, las personas que temen interactuar con otras personas tienen muchísimo temor de ser evaluados negativamente, de ser juzgados de manera inapropiada, de ser ridiculizados, entre otros. En el día de hoy, quiero presentarles un valiosísimo testimonio de una paciente a quien traté exitosamente con un trastorno de ansiedad social. Se trata de Melissa, que muy generosamente ha querido compartir con las personas que visitan mi página web y mi canal de YouTube su experiencia terapéutica y cómo la terapia cognitiva conductual ha producido un significativo impacto y un cambio en su vida social y profesional. Hola Melissa, ¿cómo estás? Hola doctor, buenos días. Es un gusto para mí estar aquí con usted hoy. El gusto es mío, Melissa. Bueno, Melissa, ¿por qué no nos cuentas cuando tú viniste en busca de mi ayuda? ¿Qué te sucedía? Bueno, eh, básicamente llegué a un punto en el que sabía que necesitaba ayuda profesional, porque si bien es cierto que yo he sido, digamos, tímida, llegó un punto en que recuerdo tanto al estar en un evento social fui incapaz de interactuar, me sentía mal conmigo misma, a pesar de que físicamente, o sea, me sentía bien, pero había algo que no me permitía disfrutar del evento. La pasé muy mal ese día y entendí que tenía que hacer algo, que no estaba bien, eh, que eso me iba a impedir, si no lo trataba, me iba a impedir tener relaciones sociales armónicas, me iba a impedir progresar profesionalmente, que digamos mi profesión es algo muy importante para mí en mi vida, y llegar a ese punto y verme incapaz de interactuar fue como esa señal de alerta que me llevó a buscar y a encontrar al doctor. Bueno, Melissa, pero yo me imagino que aunque ese evento fue el que desencadenó tu necesidad de buscar ayuda, ya a lo largo de tu vida, o por lo menos de los últimos años, se venían presentando situaciones de naturaleza social que te afectaban a ti de una u otra manera. ¿Quisieras, por favor, compartirnos cuáles eran esas situaciones y cómo te afectaban? Bueno, eh, sí, había de pronto eventos en los cuales me invitaban a participar y yo al pensar que iba a tener que enfrentarme a una cantidad de personas numerosa, prefería no aceptar o solo me sentía cómoda si había alguien más, ¿sí? Si de pronto había una persona acompañándome o solo me sentía cómoda si solo debía leer algo, por ejemplo, y no improvisar y ser espontánea. Entonces, en ese tipo de situaciones siento que no pude como
tal vez aprovecharlas o tomarlas por miedo a sentirme en ridículo, a verme de pronto menos profesional si cometía un error en medio del discurso. También, por ejemplo, en situaciones sociales, alguna fiesta, prefería evitarlas cuando sabía que de pronto iba a haber gente que yo no, digamos, te invitan tus amigos, pero sabes que vas a encontrarte con gente diferente y me daba mucho miedo de lo que se pudiera pensar de mí, de que me juzgaran, de que no les agradara. O sea, me formaba un montón de ideas en la cabeza y yo prefería simplemente rechazar las invitaciones. Entonces tampoco como que me estaba dando la oportunidad de conocer gente nueva, sino simplemente estar con mi grupo de amigos, que es como con quienes comparto, a quienes conozco y con quien me siento cómoda, pero sí me estaba negando varias situaciones sociales y profesionales también por el miedo al rechazo. Melissa es una talentosa eh, persona dedicada al mundo de la edición y obviamente lo que describe Melissa ilustra cómo la fobia social puede realmente llegar a afectar el desempeño profesional de una persona. Pero hay otra situación que a mí me gustaría, Melissa, que tú compartieras con nuestros televidentes, y es la de la carrera que tú estabas estudiando antes, y que de alguna manera, como resultado de tu fobia social, debiste abandonar y te cambiaste a comunicación social. Bueno, la historia es la siguiente. Yo, em, a pesar de mi timidez, siempre me ha gustado comunicar, escribir. Y por esa razón empecé a estudiar comunicación, pero llegó un momento motivado por mi curiosidad en el cual yo quise estudiar otra carrera. Me inscribí a la licenciatura en lenguas extranjeras porque quería aprender otros idiomas, quería mejorar en mi conocimiento del español. Y a pesar de que disfruté los primeros semestres de esa segunda carrera, lo que sucedió fue que eh, empecé a presentar un bloqueo con el inglés. ¿Por qué? Porque al llegar en francés, eran dos idiomas, en francés todos éramos novatos, entonces me sentía en igualdad de condiciones. Pero con el inglés sí había gente que tenía un nivel superior y eso me hacía sentir, me cohibía, me hacía sentir súper mal, no quería hablar. eh, y eso, claro, al ver el avance de los demás y ver que de pronto yo iba más lento, cada vez me hacía sentir peor y llegué a un punto que cuando terminé de estudiar comunicación social, que puede ser un poco irónico que yo haya estudiado comunicación social, pero lo vi más como una oportunidad de superar esa timidez y de enfrentarme al mundo. Al terminar yo esa carrera y quedar solo con la licenciatura en lenguas extranjeras, yo empecé a preguntarme como, bueno, esto será lo mío, no, no está funcionando, mejoro en francés, pero en inglés es que no. Y fueron como tantas cosas y tanta presión que también como ese ánimo de perfección, ¿no? Eh, de mi parte, que al final decidí abandonar la carrera. Digamos que ahora cuando lo miro en perspectiva ya no me parece tan terrible porque, bueno, digamos que eso dio pie a otras cosas, pero sí sé y soy consciente de que gran parte de esa decisión se debió a esa relación de odio y amor con el inglés. El testimonio que nos acaba de compartir Melissa es elocuente con respecto a cómo la ansiedad social puede llegar a afectar el desarrollo profesional de una persona. Melissa, ahora pasemos al tratamiento. Cuéntale a nuestros televidentes en qué consistió el tratamiento que nosotros hicimos. Bueno, yo realmente tenía muchas expectativas al llegar a la primera cita, me acuerdo mucho, pero sabía que no iba a ser mágico, que iba a tener que poner de mi parte. El doctor fue una guía muy grande para mí. Me permitió primero focalizar como
cuáles eran aquellas situaciones que realmente me generaban temor. Y en eso, por ejemplo, descubrimos que esto de hablar con personas que tienen una autoridad o un cargo superior al mío, digamos, no me afectaba tanto en el sentido que primero era una persona y, o sea, no era una cantidad de personas, sino una sola. Y digamos que profesionalmente me siento segura de lo que hago, entonces era más fácil llegarle a esa persona que hablar frente a un auditorio. Pero claro, sí había otras situaciones en las cuales había que trabajar y el tratamiento me ayudó a ser consciente de cómo me hacía sentir y de cuáles eran como esas ideas que yo me hacía en mi cabeza antes de enfrentarme a esa situación y de cómo al enfrentarme a ella en la realidad, esas, todas esas imágenes previas podían ser o no ciertas. O sea, la única forma de saberlo era enfrentándome al evento. Y en ese sentido, las citas me dieron el coraje que yo necesitaba para poder enfrentarme y poder confirmar qué tan cierto era esto que yo me imaginaba. Y en la medida que lo hacía, pues descubría que muchas veces lo que me imaginaba era catastrófico y lo que realmente sucedía era positivo, me hacía sentir bien, eh, conocía personas, el resultado era muy, muy diferente. Melissa ha ejemplificado dos aspectos fundamentales que están al corazón de la fobia social. El primero de ellos son las ideas que las personas con este trastorno tienen con respecto a lo que les sucederá si participa en una interacción social. Voy a ser rechazado, voy a ser ridiculizado, me van a evaluar negativamente. Y el segundo componente del tratamiento es la evitación que estos pacientes tienen a no querer enfrentar las situaciones por temor a que algo malo les suceda. Entonces, la terapia cognitivo-conductual, que así se llama el tratamiento que empleamos con Melissa, tiene dos componentes muy importantes. El primero es ayudarle a la persona a reevaluar esas ideas y esas preconcepciones que tienen de lo que les va a pasar. Y el segundo componente es hacer que la persona enfrente esas situaciones de una manera gradual y sistemática para que se den cuenta de que lo que temen en realidad no ocurren. Y esa en realidad es la esencia del tratamiento y fue lo que hicimos con Melissa. Ahora, la terapia con Melissa tuvo tres grandes aspectos, pienso yo. El primero fue enfrentar las situaciones sociales como las que has descrito. El segundo fue ayudarte a perder el temor a hablar en inglés. Y el tercero fue incorporar a la terapia el trabajo de la autocompasión. Melissa me mostró a mí a lo largo de la terapia que era una persona muy exigente y muy crítica de ella misma. Entonces, por esta razón, tuvimos que incorporar en el tratamiento este último módulo. Quisieras, Melissa, por favor, contarle a nuestros televidentes cómo fue el desarrollo de la terapia en cada uno de estos aspectos. Ok, bueno, como lo comentó el doctor, en primer lugar, nos enfocamos en la fobia social y pues esto se refiere a lo que comenté anteriormente, a exponerme a situaciones. Desde el principio buscaba la manera de enfrentarme a situaciones en las cuales tuviera que hablar con otros, tuviera que desde un almuerzo hasta un evento, exponerme para poder, digamos, superar o trabajar más bien en este aspecto e ir mejorando. Luego llegó el tema del inglés, que cada vez se fue haciendo como más notorio y fue igual, o sea, fue pensar en cómo me sentía yo al hablar inglés y cómo me proyectaba hacia los demás. Y luego empezar a hablar, comunicarme y darme cuenta de que las personas podían entenderme, de que había una comunicación, de que siempre había cosas por mejorar.
pero que podía hacerlo, de que estaba bien y de que debía atreverme, o sea, es peor no hacerlo. Y poco a poco, claro, sumado a esto del inglés, con lo que ya venía trabajando, con la fobia social, hizo que el proceso fuera mucho más fácil y llevadero y en este momento, digamos que no, si tuviera que hablar en inglés en alguna situación espontánea, pues bueno, o sea, hay que hacerlo. Y lo tercero, que fue el tema de la autocompasión, que fue tan importante porque realmente no era algo que yo tuviese en mi mente, o sea, no, jamás pensé que, que pudiéramos tratarlo en la terapia, o sea, ni siquiera sabía que el concepto existía. Y el doctor llegó a eso porque notó en mí ciertas actitudes como la autoexigencia, ese ánimo de la perfección, pero exacerbada, que de pronto por ese afán de lucir bien y profesional y hacía que de pronto ese miedo al ridículo fuese aún más fuerte, más intenso y empezar a darme cuenta de esas cosas y de que no me estaba dando la oportunidad de ser como soy por miedo al que dirán y a no lucir profesional. Esa parte de la terapia fue, uf, fue muy reveladora realmente y siento que eso me ayudó a entender el porqué de muchas cosas, el porqué de esa fobia social. Estaba en gran parte emparentado con este problema de la autocompasión, de que no tenía autocompasión conmigo misma y me trataba mucho más fuerte y más duro que otras personas podían tratarme a mí. Y esa manera de tratarte tan duramente te generaba más ansiedad y obviamente exacerbaba tu fobia social. De ahí que tanto tu fobia social como la falta de autocompasión estuvieran íntimamente ligadas. Así Melissa, es. ¿por qué no le compartes a nuestros televidentes cómo hicimos la terapia durante las sesiones para que tú perdieras el temor a hablar en inglés? Porque creo que esta fue una parte muy interesante de nuestro tratamiento. Sí, sí, así es. Bueno, en esa época ya estábamos en pandemia. Entonces, las citas pasaron de la presencialidad a la virtualidad. Pero eso fue una ventaja para esta segunda parte del tratamiento porque para tratar este tema del inglés, lo que hicimos fue planificar sesiones en las cuales yo hablara en inglés mientras el doctor me grababa. Entonces, preparaba yo algún discurso, algún texto, algún tema para hablar 5 minutos, 10 minutos, no mucho. Y luego, el día de la cita, eh, yo empezaba a hablar y mientras el doctor me grababa, claro, al principio muy nerviosa, pensando lo peor y, y luego la idea era hablar del tema y al final una conversación espontánea sobre el tema, algunas preguntas y esto. El primer día fue muy difícil, sin embargo lo hice. Y luego, al verme en la grabación, que fue como esa realimentación inmediata, ver que no lo hacía tan mal, ver que podía expresarme, que lo hacía mejor de lo que pensaba, que podía responder a las preguntas. Eso fue para mí como, vaya, o sea, me estoy dando muy duro y realmente es que no lo hago tan mal. O sea, obviamente no tengo un nivel C2, pero está bien, está mucho mejor de lo que pensaba. Y luego tuvimos como otras sesiones en las que seguimos trabajando de esta manera y al yo obtener esta realimentación, al verme en video y también escuchar lo que tenía, pues por decirme el doctor, sobre mi actuación, eso me fue dando como esa confianza que yo necesitaba, porque realmente siempre había pensado que yo era mala para el inglés, o sea, que no se me daba,
pero también era por esa autoexigencia permanente que todo lo que yo hacía lo veía malo, ¿sí? Lo peor, como si uno tuviese que ser perfecto a la primera. Y este tratamiento gradual me permitió ver que lo hacía bien y que claro, hay que mejorar, pero hay que atreverse a hacerlo. O sea, no se puede mejorar de otra manera. Entonces, fue, realmente fue revelador. O sea, yo digo, muchas de las cosas que pasaron en la terapia fueron reveladoras para mí. El uso del video es una estrategia muy importante en el tratamiento de la ansiedad social porque contravierte totalmente la idea que la persona tiene de que actúa inadecuadamente, de que lo hace mal, de que no se está desempeñando de la manera que se espera. Y justamente esto fue lo que logramos al utilizar las videograbaciones con Melissa, para que ella misma se diera cuenta que su manejo del inglés era un manejo apropiado. Yo siempre soy muy honesto con mis pacientes, yo nunca les digo cosas que no son. Y realmente Melissa nunca ha salido de Colombia, nunca ha estado en un país angloparlante y sin embargo su manejo del inglés es bastante bueno. Yo hubiera querido tener ese manejo del inglés en la primera vez en que yo llegué a los Estados Unidos. Yo sufrí mucho porque me costó mucho trabajo acoplarme al idioma. Melissa, ¿qué impacto ha tenido esta terapia en tu vida personal y profesional? Bueno, yo a veces pienso qué hubiera pasado si hubiese simplemente decidido seguir con mi vida, ignorando esa situación eh, tan impactante que viví y que fue la que me llevó a decir, bueno, tengo que hacer algo por esto. Si no hubiese buscado ayuda y lo hubiese dejado pasar, seguramente seguiría en el bucle del inglés, seguiría autoexigiéndome tanto y aún temerosa de enfrentarme a muchas situaciones sociales y profesionales. Pero al haber dado ese paso tan importante, porque para mí ha sido como un antes y un después, esta terapia a mí me ha dado la confianza para decir, no soy perfecta, pero estoy dispuesta a aprender, estoy dispuesta a enfrentarme a nuevos retos. Si sale mal, habrá otra oportunidad para mejorar y si sale bien, fantástico. Este año, bueno, con la pandemia, pues sabemos que, digamos, las oportunidades de pronto de salir y compartir con los demás han disminuido. Sin embargo, han pasado algunas cosas, como por ejemplo, en febrero de este año me ofrecieron la oportunidad de dictar un curso sobre corrección, que es una de las áreas a las cuales yo me dedico, y yo lo acepté sin dudarlo. O sea, dije, quiero dictar este curso porque no era solo una charla, es un curso completo de 2 meses. Y antes de la terapia para mí hubiera resultado imposible pensar en algo así. Y lo peor era que yo sí quería, o sea, quería dar ese salto a formar profesionales, pero, y sé que tengo muchas cosas por compartir, pero el hecho de tener que enfrentarme a otras personas, a sus inquietudes, a tantas cosas que pueden pasar en una sesión en vivo, a mí me aterraba, pero la terapia me hizo pensar en que hay que hacerlo, o sea, hay que enfrentarlo porque siempre va a salir algo bueno de enfrentarse a estos retos positivos que la vida nos pone delante. También el hecho de enfrentarme a situaciones sociales, de dejar de utilizar distractores, que era lo que hablábamos también en las terapias del celular, que uno para evitar el contacto con la gente se aísla y entonces se pone a hablar por celular. No, darse la oportunidad, conocer gente, hablar e ir con más confianza. En eso me ayudó muchísimo la terapia. Yo creo que, digamos, la prueba reina de que esta terapia ha sido exitosa
Es el curso que tú comienzas a dictar a partir del 21 de junio de manera virtual Sí, y con personas de diferentes lugares de Hispanoamérica. sí, Antes de la terapia, exactamente. tú nunca habrías tenido esa posibilidad de hacerlo. Y me parece que esa es tu tesis de grado de la terapia. Sí, así es. Y eso que hay otra cosa que no, esto es una primicia, no lo había comentado, y es que en agosto hay un evento de corrección, es el Congreso Internacional de Correctores de Textos en Español, y este año Colombia está encargado de hacerlo. Hay un día, va a durar 3 días, hay uno dedicado al español en África, va a durar toda una mañana, y me ofrecieron ser la moderadora de un conversatorio con un escritor ecuatoguineano que es bastante, digamos, reconocido en su país y en el mundo. De hecho, algunos de sus libros los usan en cátedras en algunas universidades de Estados Unidos. Y tener esta oportunidad, a mí que me encanta tanto el español, las culturas, el intercambio de saberes, fue como de una. O sea, yo lo hago y bueno, hay que prepararse, evidentemente, pero eso no habría pasado. O sea, antes estoy segura de que no habría pasado. Y ahora siento que tengo las herramientas, la confianza, los elementos suficientes para poderme enfrentar a esos retos que son maravillosos y que me aportan tanto personal como profesionalmente. Entonces, eso me tiene muy contenta. El evento es en agosto y también saber que esas personas depositaron la confianza en mí para ese evento, pensaron en mí para ello y poderles decir sí es algo que me llena de orgullo porque siento que estoy siendo fiel a mí misma y que si no me hubiese atrevido me habría sentido mal. O sea, como tengo esta oportunidad tan maravillosa y me niego porque por timidez, por miedo a que salga mal, pues no, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Felicitaciones, Melissa. No conocía este nuevo reto que vas a emprender. Y básicamente tú me compraste la idea muy rápidamente. La idea era enfrentar y no evitar. Enfrentar una y otra vez. Y evidentemente, cuando tú comienzas a enfrentar, vas a sentir ansiedad. Pero si tú sigues enfrentando una y otra vez, como tú lo has venido haciendo, la ansiedad poco a poco va a ir disminuyendo. Felicitaciones, Melissa. Creo que has sido una de mis pacientes más exitosas en mis 37 años de trabajo profesional con personas con trastornos de ansiedad. ¿Quisieras agregar algo más, Melissa? Bueno, pues realmente darle gracias porque eh, fue la guía que yo necesitaba en esos momentos en los que me cuestionaba muchas cosas. Podría decir que fue un momento oscuro porque era como, si no enfrento esto, me voy a estancar, no voy a poder hacer las cosas que quiero hacer. Y, y como yo lo decía al principio, para mí la parte profesional es muy importante, siempre lo ha sido. Y el hecho de no poder desarrollarla al 100% por un montón de temores, de suposiciones, de tantas cosas, me hacía sentir frustrada, pero no tenía las herramientas, no sabía cómo hacerlo. Y el doctor con su luz me ayudó a ir saliendo poco a poco de esa oscuridad en la que estaba y darme cuenta de lo valiosa que soy, de lo paciente que debo ser conmigo misma, de darme la oportunidad de hacer cosas nuevas y de seguir adelante. Entonces, sería agradecerle y también entender que las cosas pasan y los cambios aparecen cuando ponemos de nuestra parte. Hay que, la guía es un 50%, pero la actuación hace el otro 50%.
Y en ese sentido, entre más dilatemos esa exposición o ese cambio o ese atreverse a, pues más tiempo va a demorar todo. Entonces, cuando uno llega a una terapia de estas, desde el principio hay que tener la mentalidad de, bueno, alguien va a guiarme, pero yo también tengo que poner de mi parte. Esto no es mágico y tengo que trabajarlo, tengo que, puede ser difícil al principio porque lo fue, o sea, no crean que yo llegué y me senté de pronto, busqué un almuerzo con algunas personas y me senté y ya hablaba feliz de la vida, no, yo estaba, mejor dicho, súper nerviosa, pero yo pensaba, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y al final, después de ese almuerzo, fue increíble, la pasamos súper bien, me sentía bien en el grupo, donde había personas nuevas, había personas que ya conocía, pero fue un momento genial. Y yo decía, si no me hubiese atrevido, pues no habría pasado un momento así. Y eso es algo pequeño, ¿sí? Entonces, hay que, cuando uno llega a una terapia de estas, hay que llegar con la mentalidad primero de aceptar todo lo que esta guía tiene para enseñarme, pero también tengo que dar de mi parte para que esto funcione. Melissa, yo también te quiero dar las gracias porque este es un trabajo que hicimos en equipo. Tú pusiste el 50%, yo puse el otro 50%. O sea que este logro no es mío, este logro es de los dos. ¿Y por qué no Sí. le contamos a los televidentes el proyecto que vamos a tener juntos, que vamos a hacer juntos? Bueno, sí, esto me pone muy contenta porque realmente el doctor ha depositado una confianza en mí enorme. O sea, creo que la confianza entre los dos es muy bonita. Bueno, este proyecto es apoyar en la escritura de un libro precisamente sobre la fobia social. Y es curioso porque se aunan dos cosas en este proyecto. Una es mi parte profesional como editora y correctora de textos y la otra es el tema, o sea, la situación que nos llevó a conocernos, que es la fobia social. Y ya es tratarla, la conozco desde el lado como paciente y ahora es abordarla más desde la parte profesional, por decirlo así, ¿no? Desde la parte del terapeuta. Es un reto y es un proyecto muy bonito que me tiene muy emocionada. Así que, bueno, y fíjense, o sea, son cosas que, son proyectos que llegan y, y hay que atreverse cuando salen estas oportunidades tan maravillosas de crecimiento. Yo también estoy muy ilusionado con el proyecto que teníamos desde el año pasado, pero por temas de la pandemia tuvimos que posponerlo, pero yo me alegro de que sea pospuesto porque durante la pandemia hicimos unos avances muy significativos que estoy seguro Sí, nos van a aportar en la realización de este libro. Va a ser un libro de autoayuda que queremos hacer para que personas que no pueden acceder a tratamientos como el que tuvo Melissa puedan recibir una ayuda a partir de estrategias que tengan evidencia científica. Y ese es un proyecto que tenemos pensado realizar y ojalá lo podamos concluir al final de este año o para el segundo semestre del año entrante. Melissa, quiero nuevamente agradecerte por haber compartido con nuestros televidentes tu experiencia de tratamiento. De verdad que me siento muy orgulloso del trabajo que hemos hecho. Nuevamente, reiterarte mis felicitaciones y agradecimiento porque sin tu cooperación, este trabajo habría sido imposible de que hubiera tenido el éxito que hemos alcanzado. Yo te deseo muchísima suerte. Creo que tienes un futuro profesional y personal brillante y muchas cosas van a llegar para ti gracias a tu esfuerzo, a tu trabajo, a tu inteligencia y a tu calidad como ser humano. muchas gracias, doctor. Muchas gracias por esas palabras y muchas gracias por haber llegado a mi vida y haberla transformado. Gracias. Y espero que las personas que vean este testimonio se animen, si se reconocen en situaciones como las que yo he mencionado, porque créanme que llega un punto en que uno no puede solo, uno necesita ayuda, uno necesita una guía y en vez de estar dando vueltas por ahí, es mejor enfrentarlo y bueno.
muchas cosas pueden pasar a partir de ese pequeño paso que uno lo ve tan pequeño y que al final es tan significativo. Muchas gracias, Melissa, y para aquellas personas que quieran aprender más sobre los trastornos de ansiedad y sobre otros trastornos que yo trato, los invito a visitar mi página web www.misicólogo.com, mi psicólogo sin P. Mucho gusto, Melissa. Un abrazo enorme y estoy seguro que seguiremos juntos sacando adelante nuestro proyecto del libro sobre la fobia social. Claro que sí.